Bien, Nahum, libro del profeta Nahum. Dado que nosotros acabamos de ser librados como nación del paso de un huracán, es pertinente citar las palabras de Nahum en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice: en el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Ustedes han visto cómo se dibuja a veces a las personas que van corriendo rápido y le ponen un polvito en los pies? Bueno, dice, las nubes son el polvo de los pies de Dios cuando Él se mueve. Pero Él está, dice allí, en el torbellino. Él es el que lleva la tempestad. Él es el que comanda los huracanes. Y Dios en su misericordia nos libró, como en tantas ocasiones, de una tormenta como esta como nación. Que el Señor siga ayudando a las otras naciones por donde va a pasar este fenómeno atmosférico, de manera particular Jamaica, Cuba. Pero ciertamente estamos agradecidos. Pero el punto por el que cito esto al introducir este curso, esta clase de Nahum, es porque podemos ver la historia desde la perspectiva humana o la perspectiva divina. Viendo la historia desde la perspectiva humana, nosotros admiramos los héroes de la historia, nos fijamos en sus biografías y catalogamos a otros de villanos y el papel que juegan para causar los males que causan. Imperios van, imperios vienen, reyes surgen y mueren. Pero si nosotros vemos la historia desde otra perspectiva, la perspectiva del ojo de Dios, la perspectiva de la providencia divina, vamos a entender más acerca de esos eventos y vamos a interpretar mejor las cosas que ocurren. Y el libro de Nahum nos recuerda una vez más algo que vemos a lo largo de todo el gran libro de Dios, y es que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Nahum una vez más vemos esa verdad. Ni su pueblo, ni las demás naciones actúan fuera de la providencia divina. O sea, leamos lo que leamos de la historia de las civilizaciones, nuestro Dios está en control. Y pase lo que pase en lo que nosotros vemos en los periódicos, nuestro Dios está en control. Y eso es bueno saberlo. Era bueno saberlo para el pueblo de Dios de aquel entonces y es bueno para nosotros saberlo. El panorama que se va tornando para el pueblo de Dios en muchas naciones es difícil. Y escuchar que Dios está en control es un consuelo. Era como lo que ocurría con los hermanos cuando leían Apocalipsis. Estaban siendo perseguidos por el imperio, pero ellos eran recordados de que Dios está en control y al final el Cordero gana. En el caso de Nahum, la tormenta del juicio divino iba a pasar medio a medio a través de la capital del imperio de Asiria. Dice John Blanchard: Dios no es un espectador pasivo de la conducta de los hombres, ni deja de ser afectado por ella. En otras palabras, Dios ve lo que hacen las naciones, y lo que Nahum nos presenta es cómo Dios reacciona y responde a los pecados de Nínive. Dios observa lo que la gente hace. Dios sabe lo que pasa en las ciudades. Pueden estar escondidos en algún rincón, pero los ojos de Dios están allí y Él juzgará. Y es lo que ocurre con Nínive, que es el caso que nos corresponde una vez más en el estudio de este profeta menor. Veamos algo sobre el tema y el propósito del libro de Nahum. El tema y el propósito del libro de Nahum. Nahum, como les decía, profetiza contra Nínive. Y dado que fuentes extrabíblicas informan que la ciudad cayó en el 612 antes de Cristo, podemos asumir que Nahum profetizó antes de esa fecha. O sea, si esa es la caída de Nínive y él profetiza de eso que iba a ocurrir, fue antes del 612. En el libro también encontramos una alusión a la caída de Tebas, que era la capital de Egipto en ese entonces, y que se menciona en el capítulo 3, la cual ocurrió en el 664 a.C.
O sea que estamos hablando de que Nahum ministró en algún espacio entre el 664 y el 612 antes de Cristo, por esos dos eventos que son mencionados en el libro. Si vemos un mapa que les he puesto, pueden tener una idea de cómo era el dominio del imperio asirio en ese entonces, y una vez más la ubicación de Nínive, que habíamos hablado de ella cuando estudiamos el libro del profeta Jonás. Muy bien, pero ustedes pueden allí ver una idea del gran dominio del imperio asirio en ese entonces y dónde estaba ubicado el Palestina o el pueblo de Dios. Ahora, hay una pregunta obligada que surge. Si estamos estudiando Nahum, que profetiza contra Nínive, y vemos un juicio como el que se profetiza en este libro, y la pregunta obligada es: ¿y no se había arrepentido Nínive a la predicación de Jonás? ¿Y qué pasó? Y ahora otra vez vemos el problema y profetizando contra Nínive otra vez. Bueno, han pasado unos 100 años desde la predicación de Jonás, si se puede llamar predicación a lo que él hizo. Pero han pasado ya un tiempo suficiente para el surgimiento de otra generación que haya olvidado por completo lo sucedido. Y es evidente, por lo que leemos en el libro, que los nuevos habitantes de la ciudad no tenían nada que ver con los compromisos que el rey de aquel entonces haya hecho. Y nos podemos imaginar un resurgimiento de la violencia, de la corrupción que caracterizó a Nínive durante los días de Jonás. Y ellos quizás pensaban que así como no sucedió nada cuando Jonás, que dijo que de aquí a 40 Nínive sería destruida, y no ocurrió nada, que ahora tampoco ocurriría nada. Pero el punto es que Dios decidió nuevamente exterminar la ciudad y la destrucción sería total. Habían cruzado una línea de la que no había retorno, y Nahum lo dice sin ambigüedades: Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. Los días de Nínive estaban contados. Y nosotros podemos leer esto tranquilamente y pasar la página, pero hermanos, tenemos que estar conscientes de qué es lo que está ocurriendo aquí. Es una ciudad siendo destruida. ¿Recuerdan cómo lo ocurrió con Sodoma y Gomorra? Todos los habitantes consumidos, afectados, las consecuencias que vendrían sobre un imperio por mandato de Dios. Y hay tres elementos a los que recurre Nahum para dirigirse a Nínive, que son elementos que aparecen a lo largo del libro o en estos 3 capítulos que contiene el libro de Nahum. Y es el elemento de burla, el elemento de un cántico de celebración y el elemento de un canto fúnebre que aparece en el libro. O sea, estos 3 elementos son utensilios que usa el profeta para hacer ver a Nínive lo que le espera. La destrucción todavía no había llegado. Él está anunciando lo que viene. Y ya él se está burlando, cantando de celebración, celebrando y al mismo tiempo cantándole el cántico fúnebre a Nínive. Pero ellos están en su máximo esplendor. Y el profeta está haciendo estas 3 cosas. Vemos burla en las palabras de Nahum 2:1, cuando dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Mira, como haz lo que tú quieras, que la destrucción viene. Es Dios que está contra ti. Es una burla. Fortalécete, compra más armas, ve a ver lo que tú haces. Dios se presenta a sí mismo como un guerrero destructor. Esa es la identidad que Dios se da a sí mismo en este libro. Y les invita a que se protejan bien. En el capítulo 3, versículo 5, les dice: heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicia, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. ¡Wow! O sea, Dios usando el recurso de esta burla. Es como cuando conquistaban a una nación y luego exhibían a la entrada del regreso de la ciudad a los reyes derrotados y los exponían a la burla.
Dios está haciendo eso antes de que los eventos ocurran. Dice, esto es lo que va a pasar. Pero también vemos un cántico de celebración. Se está celebrando la caída de Nínive y Nínive no ha caído. Es como por buscar un ejemplo, como que Corea del Sur esté ahora haciendo fiesta porque cayó Corea del Norte. Pero Corea del Norte no ha caído. Sí, pero estamos celebrando ya. Eso es lo que está diciendo aquí Nahum. Ellos están celebrando. Cuando Nahum escribe, Nínive, como les decía, estaba en su máximo esplendor. Pero le dedica una canción en el capítulo 1, los versículos 2 al 8. Es un cántico. Y nosotros esperaríamos el cántico después que quede destruido, pero aquí se canta antes. Cada juicio de Dios sobre los impíos es un recordatorio a los creyentes de que al final la injusticia no ganará. O sea, cada vez que veamos a Dios actuando contra los impíos, es un recordatorio que nos dice, Dios tiene la última palabra. Y el Nuevo Testamento nos recuerda esto en 2 Tesalónica 1, cuando Pablo está consolando a los tesalonicenses por la persecución que ellos estaban enfrentando por causa de Cristo. Él les dice en 2 Tesalónica 1:6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Dice, es justo pagar con tribulación a los que les afligen a ustedes. Dios actúa, Dios responde y salva a su pueblo, y eso es un ejemplo para los que oyen la noticia de que Dios va a implantar su justicia. Tarde o temprano Dios implantará su justicia. Ay, pero cuánta injusticia hay en el mundo. Tarde o temprano Dios implantará su justicia. Y eso es consolador. Por eso nosotros tenemos que hambre y sed de justicia. Pero ¿cuándo será saciada esa hambre? Cuando Cristo nuestro Señor vuelva. Y tenemos que tener paciencia. Entonces ha habido aquí, según lo que les mencioné, burla, cántico de celebración, pero también hay un cántico o un canto fúnebre. En Nahum 1:14 dice, el Señor ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Y yo voy a preparar tu sepultura. Ellos están en su máximo esplendor, pero ya yo estoy cavando la tumba, porque yo lo voy a enterrar a ustedes. Y en adición a eso, le dice, no va a haber nadie que llore por ustedes. Dice en el capítulo 3, versículo 7, y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Porque siempre había endechadores que lloraban a los muertos. Dice, por Nínive, la gente lo que va a salir corriendo, nadie va a llorar por ti. O sea que lo que habrá es alegría. La caída de Nínive es una buena noticia. Dice el versículo 19 del capítulo 3, no hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Dice, tú hiciste tanto daño que quién no va a celebrar tu caída. De manera que vemos ese tema, el tema del libro es la caída de Nínive y la celebración de la caída de Nínive. Y uno se pregunta, wow, ¿y de qué nos sirve eso a nosotros hoy aquí? ¿Cuál es el punto en la historia de la redención, mis hermanos? Dios es un Dios justo y un Dios fiel con su pueblo. Y lo que pasó con Nínive no está desconectado con la protección que Dios le estaba brindando a su pueblo. Lo que Dios estaba haciendo con Nínive era en respuesta a esa promesa que Dios dio a Abraham, de que él iba a maldecir a aquellos que le maldecían a ellos. Dios respondiendo, Dios reaccionando. Eso en cuanto a la temática del libro. Ahora quisiera que viéramos la estructura, algo sobre la estructura del libro. Y la estructura tiene 3 puntos. Y hay 3 capítulos. Adivinen qué coincide aquí. Cada punto es un capítulo. ¿Ok? Es fácil. Los 3
puntos serían relacionados con la destrucción de Nínive. Primero, el anuncio de la destrucción de Nínive en el capítulo 1. Luego, la descripción de la destrucción de Nínive en el capítulo 2. Y finalmente, las razones de la destrucción de Nínive en el capítulo 3. Eso es básicamente el contenido del libro de Nahum. Así que veamos un análisis breve del contenido del libro de Nahum, que es un libro que, como anunciaba Sigfrido el miércoles cuando orábamos, que usted lo puede leer en un ratito, bien rapidito, porque son 3 capítulos breves. Bien, primero el anuncio de la destrucción de Nínive, capítulo 1. Hay algo que la sección destaca sin lugar a dudas, y es el tema de la ira de Dios. El tema de la ira de Dios, un tema que nunca es popular. La gente puede escoger, siempre que va a meditar en un tema acerca de Dios, escoger meditar en el amor de Dios, escoger meditar en la bondad de Dios, escoger meditar en la misericordia y gracia de Dios. Pero hermanos, nuestro Dios no es eso nada más. Si nuestro Dios fuera solamente eso, no fuera Dios. Él es todo lo que Él es. Y eso incluye que Él es un Dios de ira. Y el libro nos recuerda esto. El versículo 3 de ese capítulo describe al Señor como lento para la ira. No que no sea ira, es lento para la ira, y eso es una gran bendición. Imagínense que Dios fuera un Dios que reaccionara inmediatamente ante cualquier cosa y acabara con cualquiera en un instante. Nadie estuviera aquí hoy, no hubiera ni maestro ni estudiante. Pero gracias a Dios que Él a veces anuncia los pecados de unas personas y a los años Él interviene. Vimos el caso de lo que ocurrió con Jonás y cómo Dios perdonó a la ciudad de Nínive. O sea, Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. O cuando Él dice, no, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, ¿cuántos pecados eran que tenía que llenarse la copa para que se desborde y Dios actúe? Evidentemente, Dios es lento para la ira. Gracias a Dios que es así, ¿verdad? Y eso nos recuerda a lo que Dios reveló a Moisés en Éxodo capítulo 34. Recuerda que ese es el contexto cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y lo que Dios le muestra a Moisés es su bondad y proclama su bondad. Y una de las cosas que dice que es Él es lento para la ira. Dice Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El énfasis aquí, sin embargo, en nuestro pasaje de Nahum, está en la parte que dice que no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Dice Nahum 1:2, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Yo de verdad que no he revisado, pero no me parece que sea el tipo de versículos que ponen en el programa de memorización de versículos espada. Pero eso está en la Biblia. Que Dios es irascible, que Dios guarda rencor a sus enemigos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y en el versículo 6 dice: en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Ustedes recordarán el gran sermón de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado, y cómo Dios usó ese sermón para
llevar a conversión a muchas personas, inquietar el alma de muchas personas. Pero ¿saben qué ocurre en el día de hoy? Las personas lo que quieren, prefieren oír es la parte que les gusta de Dios, de la Biblia, y adaptan el mensaje bíblico a sus deseos. En estos días algunos podrán haber visto en los periódicos, en las noticias, a unos supuestos maestros bíblicos que han explicado mejor la Biblia para poder dar cabida al matrimonio homosexual, a los homosexuales, como algo que Dios acepta y permite correctamente, y que lo que se ha hecho es malinterpretar versículos bíblicos. Y ellos le están trayendo la interpretación correcta. Por ejemplo, lo que pasó con Sodoma y Gomorra no era el problema de la homosexualidad. Realmente lo que ellos tenían falta de hospitalidad. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Alguien me regaló el libro en esta semana de lo que esas personas proponen para explicar, reexplicar esto, ¿no? Para traer el correcto entendimiento. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué la gente hace esto? Para poder vivir como le da la gana, aceptan y adaptan a un Dios a su conveniencia. Eso no elimina el infierno, la realidad del juicio, eso no elimina para nada. La gente necesita oír de este Dios también. La gente necesita escuchar la predicación de Jonathan Edwards también, para que también las personas se refugien en Jesucristo, porque hay que refugiarse. Porque ¿quién podrá enfrentar esta ira de Dios? Por eso es la pregunta: ¿quién se mantendrá en pie con Él? ¿Quién se mantendrá en pie con Él? Ustedes de seguro han visto esas escenas en películas, ¿ok? Que aparece alguien que es un luchador, que está un boxeador o luchador o lo que sea, que entra al ring y se encuentra allí, y viene fulano de tal, y todavía no ha salido de los contrincantes, y ahora fulano de tal, y resulta que es un gigante de ese tamaño. ¡Huepa! Bueno, con Dios, ¿quién se mantendrá en pie? Y el hombre oye, y el hombre se cree el grande. No, porque yo creo que eso es tal cosa. Cuando se aparezca Dios en su tamaño en el ring, el día del juicio, es que se va a saber lo que es. Pero ya va a ser demasiado tarde. Pero las personas necesitan escuchar ese mensaje. Necesitan escuchar quién es Dios. Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante Él. Ahora, en ese mismo contexto, hay palabras consoladoras. En el versículo 7 dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Y eso es parte del mensaje consolador. Fíjense lo que dice: bueno es el Señor, irascible y bueno. Las dos cosas, irascible y bueno. Una fortaleza en el día de la angustia. Él lo es. Conoce a los que en Él se refugian. Hay que refugiarse en Dios para ser librados de Dios, para poder encontrar refugio de su ira. Hay que refugiarse en Él mismo, que es bueno. ¿Ven? Y Él lo conoce, Él sabe quién se refugió y quién no. Pero con inundación desbordante, ese pero es terrible. En Él se refugian, están resguardados por Él, pero el resto, wow, lo perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Estén donde estén, Dios los perseguirá. Los arameos estaban acostumbrados a aplastar y a conquistar, pero este enemigo al que se enfrentarían es un guerrero cual ellos nunca habían visto. Y la destrucción que anuncia el libro de Nahum es segura. Dice el versículo 9: lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. En otras palabras, Dios está diciendo: mira, no hay round número 2. Esto en un round se resuelve. Dios no tiene que pelear 2 rounds. Pero fíjense que dice: lo que traméis contra el Señor. ¿Ustedes creen que los arameos estaban planificando, así que vamos a destruir a Jehová? No, ellos estaban planificando cómo iban a destruir al pueblo de Jehová.
Pero Jehová toma la trama contra su pueblo como si fuera una trama contra él. Que nos recuerda las palabras del Señor. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? No, pero es a la iglesia que estoy persiguiendo. Es que perseguir la iglesia es perseguirme a mí. Y aquí mismo lo que ustedes traman contra mi pueblo es algo que ustedes están tramando contra mí. Y Dios lo toma a nivel personal. En el versículo 15 dice: aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, oh Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Ahora, ese lenguaje, ¿no les parece a ustedes familiar? ¿No les parece familiar ese lenguaje? He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia la paz. En Isaías aparece ese texto. ¿Dónde más? Y Pablo en Romanos capítulo 10 cita ese texto también para hablar del evangelio. Es interesante. Y en otro contexto, esos contextos se usa aplicado a Babilonia, o se está ya usando la predicación del evangelio. Es interesante que aquí una vez más se usa eso. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que es una terrible noticia para los enemigos de Dios es una buena noticia para el pueblo de Dios. Y en este caso, la destrucción de los asirios era una buena noticia para el pueblo de Dios. Dice el texto: serán consumidos como paja totalmente seca, serán cortados y desaparecerán, cortados como si fueran hierba, y dejarán de ser. Esas naciones tan poderosas, amados hermanos, repasa la historia si tú quieres en tu mente y recordarás imperios superpoderosos, reyes superpoderosos que subieron y ya no están. Muchos que hicieron cuanto quisieron y luego ya se esfumaron, no están. Y así hoy muchos que están en poder, haciendo cuanto quieren, vendrá el día cuando ya no estarán más. Y lo que Dios nos está enseñando es que la mano divina interviene muchas veces para quitarlos y arrancarlos de donde están. La historia solo narra: vinieron los babilonios y acabaron con los arameos. La explicación está aquí. Dios mandó a los babilonios. Dios mandó a los babilonios. Y eso nos lleva a ver el segundo capítulo. Eso, estamos viviendo el anuncio. Ahora en el capítulo 2, todavía los eventos no han pasado, nos va a describir la destrucción de Nínive. Hermanos, no podemos dejar de notar lo impactante de la profecía de Nahum, porque él está prediciendo lo que ocurriría a Nínive cuando en el escenario no se veía ni por asomo lo que los babilonios ni los medos harían. Y ya Nínive está siendo anunciada su caída cuando estaba en su máximo esplendor. Y el Señor les dice por medio del profeta que no valía ni siquiera la pena que ellos tomaran precauciones. Que fue algo que yo les mencioné desde el principio cuando vimos lo del tema del libro. El ejército invasor descorazona a cualquiera por la descripción que tenemos aquí en el capítulo 2. Presenta al ejército invasor vestido de escarlata, el ejército en tinta de rojo todo el campo frente a la ciudad. O sea, eran tantos, tan numerosos, que es como si el campo se veía lleno de rojo, todos ellos vestidos de escarlata. Dice el versículo 3 del capítulo 2: el escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata, y de acero centellante los carros cuando están en formación, y se blanden las lanzas de ciprés. Dice, uno puede imaginarse la escena al frente de la ciudad, este ejército amenazante contra ellos. Mientras tanto, la ciudad está preparándose para defenderse. Versículo 5: se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla, es preparada la defensa. La ciudad tenía al río Tigres a un lado y fosas que ellos habían puesto en los otros lados de las murallas.
Y lo que los enemigos hicieron fue utilizar el río mismo, desviándolo para atacar la ciudad, como se hace referencia en el versículo 6. Y esa es la información que también tenemos de parte de un historiador griego que posterior a los eventos nos corrobora el hecho. El punto es que la ciudad fue completamente saqueada. Dice el versículo 9, saquead la plata, saquead el oro. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, así, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. Les dio cañera cuando ellos se pusieron sobre el muro y vieron lo que venía. Eso es lo que está diciendo el texto. Estaban temblando de miedo. Se asustaron con razón. La invasión iba a ser destructora. En el capítulo 3, que veremos en un instante, hay una descripción de los eventos que es terrible. En 3:2 dice: chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. ¡Wow! ¡Qué descripción! Destrucción total. Y los sobrevivientes iban a ser humillados, según el mismo capítulo 3. Pero regresando al capítulo 2, ellos se presentaban a sí mismos como fieras. Y en el capítulo 2, versículo 11 dice: ¿dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos, donde andaban el león, la leona y su cachorro, sin que nada los asustara? Dice: ¿a dónde están los que no le tenían miedo a nada ahora? ¿A dónde están? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presas sus guaridas y de carne desgarraba sus cubiles. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. ¿Qué descripción? Destrucción total. Es como que usted se pare frente a una gran ciudad hoy y diga: esto mañana va a ser escombros. ¡Este loco! Nahum estaba anunciando la destrucción de Nínive, y para ellos eso debió ser ridículo. Ellos confiaban en la seguridad de sus murallas y su ciudad fuerte. Pero la verdad es que se cumplió la palabra del Señor. ¿Y de qué manera? Cuando Nahum escribió estas cosas, todo estaba todavía muy lejos. Los babilonios rodearon la ciudad de Nínive durante 2 meses y eventualmente penetraron los muros de la ciudad y todo fue historia. El Señor lo dijo, el Señor habló y se cumplió. Pero el capítulo 3 nos da una explicación adicional y nos explica las razones de la destrucción de Nínive. Las razones de la destrucción de Nínive. La lista de los pecados de Nínive no pasó desapercibida por el cielo. El versículo 1 describe la ciudad como una ciudad sanguinaria, una ciudad llena de mentira, una ciudad llena de pillaje, y dice: nunca cesa en su rapiña. Así como los animales de rapiña que comen todo lo que encuentran. Dice, eran destructores, eran opresores, abusadores. Dice el versículo 4: todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Les recuerda eso algún lenguaje bíblico? ¿En algún otro lugar? Apocalipsis. ¿De quién se habla ahí en Apocalipsis? ¿De la gran ramera quién? Babilonia. ¿Babilonia estaba en pie cuando Juan escribe Apocalipsis? No. ¿Y de quién está hablando entonces? ¿De qué? ¿Perdón? El mundo.
el sistema mundial en contra de Dios. No el mundo en el sentido de el planeta Tierra, como si en sí mismo fuera algo malo, sino ese sistema mundano, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese sentido. Y está allí en Apocalipsis. Comparado ese sistema mundial con Babilonia. El mismo lenguaje que se usa para Babilonia, que en Apocalipsis dice que corrompió a las personas con sus abominaciones, el mismo también se aplica a los asirios. Es una forma bíblica de hacer ver cómo la corrupción de las naciones afecta a otras naciones. Nosotros podemos ver la corrupción de los Estados Unidos y de algunos países de Europa queriendo llevarse por todo el mundo. Y por eso el Papa en estos días dice que hay una guerra mundial contra la familia. Y tiene razón. Hay una guerra mundial. Y ellos quieren imponer su agenda por donde quiera que van. Y envían a sus mensajeros para tratar de hacer que las cosas sean como ellos quieren. Que no sea nada que una pareja de homosexuales críe niños. Que no sea nada que una persona quiera cambiar de sexo. Que todo sea visto como normal. Eso es la gran ramera corrompiendo con sus corrupciones. Ese es el tipo de lenguaje que está usando el Señor aquí. El Señor también los acusa de ser explotadores. Si por alguna razón tenían la esperanza de ser librados, el Señor les reitera que la destrucción es inevitable por esos pecados. Dice Nahum 3:8, ¿eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla? Dice, fíjate en Tebas si tú quieres saber si tú vas a sobrevivir. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Fut y Libia estaban entre los que le ayudaban. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Sobre sus nobles echaron suertes y todos sus príncipes fueron atados con cadenas. Dice, tú piensas que a ti no te va a pasar nada. Fíjate el caso de Egipto. Tebas en Egipto era considerada una ciudad imposible de conquistar. Usando los recursos del Nilo, tenían un sistema de defensa también basado en el agua. Pero fue conquistada por ellos mismos los asirios. Y ahora ellos caerían igualmente. Caerían como caen, dice el versículo 12, como caen los higos maduros de la higuera. Un higo maduro hay que arrancarlo ya, porque se cae. Y dice, así mismo son ustedes asirios. Ustedes están maduros y se van a caer. Has multiplicado tus mercaderes, en el versículo 16, más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. Dice, ustedes están acabando con la gente. Y el libro termina con estas palabras, en el versículo 19. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Otra vez el tema de la celebración, ¿verdad? La gente va a celebrar cuando tú caigas. Va a ser un alivio para el mundo. Por eso, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¡Cayó Nínive! Eso va a ser buena noticia. Me gusta cómo Crux, que le he citado muchas veces en este curso, lo expresa. Para que lo positivo suceda, algo negativo tiene que ocurrir primero. Para que el pueblo de Dios pueda regresar del exilio, que es el mensaje de Isaías, sus enemigos deben ser destruidos, que es el mensaje de Nahum. El juicio era necesario antes de que pudiera haber salvación, y por eso es parte de las buenas nuevas. Isaías dice de que va a venir alguien. Miren los pies del que trae buenas nuevas. Babilonia cayó. Y en este caso es Asiria cayó. Esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Hermanos, Nahum debe servir de advertencia
a aquellos que todavía no se han refugiado en Jesucristo para la salvación de sus almas. El juicio de Asiria sirve como un tipo del juicio final que Dios traerá sobre todas las naciones rebeldes en el último gran día. Por eso Cristo en Mateo capítulo 25 les dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Nahum lo dice desde el mismo inicio del libro: ciertamente el Señor no tendrá por inocente al culpable. Toda la historia del hombre se está conduciendo a ese punto final de la historia, el gran día del juicio. No podemos ver solo un aspecto del carácter de Dios. Él es misericordioso y amoroso. Hay que verlo en su plenitud de su gloria, donde Él también es justo y donde Él está airado contra el impío. Me encantó esta aclaración importante que hace Sproul cuando dijo: la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y es un Dios de gracia. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y tolerancia. Nos advierte una y otra vez que el hacha un día caerá y su juicio será derramado. Sí, es un Dios de gracia, pero esa gracia llegará un momento cuando ya no le será brindada al pecador. Hoy es el día para abrazar esa gracia. En otras palabras, su paciencia tiene un límite que Él mismo se ha puesto, que el hombre no puede controlar ni dominar. No, Dios tiene que perdonarme. ¿Que Dios tiene qué? No asumas tanto. Por eso en Hechos capítulo 17 encontramos al apóstol Pablo predicando: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dice Él, por medio de un hombre a quien ha designado. ¿Quién es ese? Jesús. Y ese me lleva a mi última enseñanza, que es Jesús en el libro de Nahum. ¿Realmente vemos a Jesús en el libro de Nahum? ¿Qué pueden aprender los discípulos de Jesús en la actualidad de un libro como este? Hemos mencionado varias cosas, pero para resumir, debemos recordar las palabras de Pablo en Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Ven lo que hablábamos? No podemos recordar un solo aspecto del carácter de Dios. Tenemos que recordar ambos aspectos: su severidad y su bondad. No podemos quitar uno en desmedro del otro. Y el libro de Nahum nos deja ver ambos aspectos del carácter de Dios. Como con casi todos los profetas, Nahum nos deja ver el celo de Dios por la justicia y la santidad de su nombre. El Señor está airado por causa del pecado y juzgará a los hombres por ello. Y para minimizar esa realidad, tendríamos nosotros que arrancar muchas páginas de la Biblia. Pero por el otro lado, Nahum también nos muestra la bondad de Dios. Bueno es el Señor, como dicen 1:7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Y el mejor lugar para ver ambos aspectos del carácter de Dios es la cruz. Aquella copa que Jesús pidió al Padre no tener que tomar era precisamente la copa de la ira de Dios, que debía ser derramada sobre aquellos pecadores por quienes Jesús moriría, que somos tú y que soy yo. Jesús sufrió en la cruz el equivalente a nuestro infierno eterno. Pero la cruz también nos presenta el otro aspecto. Por eso ha sido llamado en esa cruz el púlpito del amor de Dios. Me encanta esa descripción. El Calvario, el púlpito del amor de Dios. Porque si hay un lugar en el que podemos ver con claridad su amor hacia viles pecadores, es en el Calvario. Pero la cruz también
hermanos, es esa muestra de que Dios es un Dios de ira. Pecador, refúgiate en Jesús. Refúgiate en ese que murió allí en la cruz. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y concluyo con estas palabras del manual bíblico de Ryken. El contexto implicado en este libro es el motivo de la Guerra Santa. Las operaciones militares entre las naciones son vistas como parte de una batalla espiritual entre el bien y el mal, en la que Dios, a menudo descrito como un guerrero, se encarga de que las fuerzas del bien prevalezcan. En última instancia, esa guerra santa está en el centro de la obra expiatoria de Cristo y la derrota que propinó a Satanás, el enemigo del pueblo de Dios. Dice, hay una guerra santa. Y el punto culmine, la obra maestra de Dios para dar el golpe final a Satanás en la cabeza y aplastarla, es en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, garantizó la victoria que había sido profetizada en Génesis 3:15, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada. Hermanos, hay guerras. Y lo que vemos aquí con esta nación de Nínive podía verse como algo sencillo, un problema entre los arameos y los babilonios. Y Dios nos está diciendo, no. Soy yo actuando y trayendo juicio donde corresponde. Y así nuestro Dios gobierna y gobernará por los siglos de los siglos. Él está en control. Amados hermanos, podemos descansar tranquilos. Seguiremos viendo injusticias que nos perturbarán. Pero al final Cristo es el vencedor. Y en eso podemos estar tranquilos.